Hola, muy buenas tardes. La verdad es que algunos dicen que es un relato histórico, otros dicen que es un hecho real. La verdad es que es los que creemos que las escrituras son la revelación especial de Dios y que contienen todo el canon bíblico y que cada una de sus partes y sus palabras son la verdad. La palabra de Dios es la palabra revelada de Dios que en todo es verdad. Para nosotros es un relato real de la historia del hombre. Entonces cuando hablamos de Adán y Eva, hablamos de que Dios los creó a su imagen y semejanza, ¿cierto? Y eso significa que Dios los creó con características, con atributos que eran parecidos a los de Dios, como por ejemplo la capacidad de pensar, la capacidad de amar, la capacidad de razonar, la capacidad de interactuar de igual a igual con nuestros semejantes e identificar a nuestros semejantes, pero también identificar las diferencias con aquellas especies que no son nuestros semejantes, como los animales de distintas categorías. E incluso nos dio la capacidad de diferenciar, sin tener que hacer una mayor examinización, sino que el examen entre una especie y otra es fácilmente diferenciable entre lo que es un animal y entre lo que es un ser humano. Porque hasta el momento no he visto yo que en el registro civil se discuta, cuando le pide un root, si ese mono todavía ha llegado a los estándares evolutivos que para ser humano y así se le dé una pseudoidentidad y sea calificada como persona con sus derechos em, como todos nosotros, ¿cierto? Como miembro de una nación, y con su constitución y su... Entonces, Dios nos dio la capacidad también de comunicarnos, así como el Padre se comunica con el Hijo, y el Hijo con el Padre, y ambos forman una familia, una danza con el Espíritu Santo, porque donde está el Padre está el Hijo, está el Espíritu Santo. Es, y se aman. Y ellos eh, son la familia del amor que realmente es por amor. Nos creó y por amor hizo el mundo. Entonces Él también, cuando Él nos creó, nos dio una capacidad moral, una capacidad de ser responsables ante la creación y para hacer el bien, no el mal. Porque el mal destruye, el bien edifica, construye, hace la voluntad de Dios. Nos dio una capacidad de discernir, un entendimiento. Nos dio una capacidad de reflexionar, de corregir, de evaluarnos, de autoexaminarnos. Nos dio un cuerpo que tiene sistemas que son similares entre los seres humanos y pueden ser estudiados a través de la ciencia y también podemos tener y prevenir ciertas enfermedades a través del conocimiento de estas ciencias que permiten una mejor salud y también aumentar nuestros años de vida con mejor calidad de vida. Entonces nos dio la capacidad de comunicarnos con Él, de mantener una relación íntima con Dios porque somos sus hijos y nos dio hálito de vida para estar vivos. Dios nos dio propósito en la vida. No que viviéramos sin propósito. Y nuestro propósito, el mayor propósito del hombre es glorificar a nuestro Creador. Es decir, estar satisfechos y agradecidos haciendo su voluntad y glorificándolo para la alabanza de la gloria de su gracia en Cristo Jesús. Sí. Entonces glorificar a Dios es exaltar su grandeza, es exaltar todos sus atributos,
su amor, su severa bondad, su inmensa compasión, su misericordia, su paciencia con nosotros, que tan tardíos para recibir su compasión que día a día nos envuelve y nos conquista. Realmente es un Dios paciente, un Dios amoroso, pero también es un Dios justo, un Dios que no deja el pecado sin castigo, un Dios no que le gusta el buenismo, sino que es severo, porque Él odia el pecado. Si todo está bien y Él ha trabajado en su creación, no quiere que se le echen a perder. Y venga alguien y simplemente, por estúpido, y glorifique a un pajarraco, una avestruz, cuando la gloria de Dios se manifiesta en la adoración. Y cuando el pueblo lo invoca. Entonces Dios nunca nos dejó solo en esto. Traten de hacer lo mejor, arreglarse entre ustedes. Sino que Dios nos dio lo que siempre necesitamos. Lo inicial. Él nos bendijo. La bendición fue un acto soberano de Dios de gracia. No la merecíamos. No merecíamos partir con esa bendición. Nos pudo haber hecho así y dejarnos así. ¿Y ahora qué hacemos? Pongámosle la mejor de nuestras voluntades y seamos voluntaristas. No, Él nos dio una bendición. Esa bendición decidieron Dios y los bendijo Dios. Entonces, cuando hablamos de que sin esa bendición no podemos hacer nada. Y no podemos. Entonces, gracias a Dios por darnos de partida y mostrarnos que contamos con tu bendición. Así fue desde el principio. Las bendiciones de Dios hay que cuidarlas, apreciarlas y aplicarlas a lo que Él nos dijo que lo hiciéramos. Y Él nos dijo claramente, y les dijo, y los bendijo: fructificad y multiplicaos. Dijo que no nos quedáramos y que no nos extinguiéramos la especie humana, sino que fructificábamos. Que era lindo tener niñitos, que era lindo amarse y crearlos en un lugar seguro, en una familia. Que en realidad pensáramos como hombres que no están sujetos al temor de una crisis hipotecaria que pudieran estallar las burbujas en Wall Street y impactarnos en nuestras inversiones que hicieron esos emprendedores mercenarios que se compran departamentos que por ejemplo, 3 departamentos al mismo tiempo porque no se reportan en el sistema financiero. No, entonces dice que esa guardia en realidad, o ese tipo de inversiones en que en realidad son más bien abusar de la asimetría de información y del sistema financiero, que no mide el riesgo de estas formas de hacer crecer una ciudad, en realidad no van contra sus principios. Entonces, porque porque crean precios ficticios, precios más elevados y a través de financiamientos que subestiman el riesgo de la economía en su totalidad. Y por lo tanto, los expertos no pueden medir el riesgo que es necesario para poder tomar las medidas en política monetaria y política y en todos los temas de macro y micro. Entonces, nos dio un mandato y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. No es poco. El sobrepoblamiento del planeta es una mitología. Te voy a decir algo. Mira, lee bien y ve cuánto espacio vacío no hay. Ve cómo están construyendo los Emiratos Árabes, que aparte de que tienen muchos espacios, ellos construyen en el mar plataformas hechas ya, que nosotros perfectamente pudiéramos hacer, y construyen como islas, ¿sí? Ellos lo hacen. Y no porque tengan problemas de infraestructura. Bueno, el profesor Eduardo Engel, él es experto en infraestructura y él me encanta, porque tiene un libro sobre las licitaciones, que es un tema muy interesante. Y yo llamo a leer, sobre todo a los que les interesan sobre las cosas que pasan en el MOB y a los que van a entrar al MOB a trabajar. Y también a todo ciudadano que le interesa es que su país sea bien dirigido.
Porque sabemos que las licitaciones de la autopista fueron entregadas por muchas veces en el gobierno de Ricardo Lagos, pero ya vencieron y fueron con el objetivo después que entregaran como propiedad del fisco. Resulta que yo pasando por ahí al otro lado de la moneda, un señor me dijo, hey, hola amigo, ¿cómo estás? No, dijo, hola, ¿cómo estás? Pues súper amable, no, así, no. No, fue súper amable, no. Hola, en realidad estaban conversando después del almuerzo, esas conversaciones. Y nos saludamos, y dije, bien, pues estuvimos conversando, continuamos un par de palabras. Y me dijo, oye, ¿hoy supiste esto? No. Estaba emputecido el hombre. Y me emputecí yo también. Porque ¿cómo somos tan hueones? Si realmente estábamos obligados a crear autopistas y no en ese tiempo sobreestimamos los costos y sobreestimamos la gran cantidad de ingresos que genera la autopista, pero no había otra forma porque no teníamos que crear esta autopista, sino que realmente, o si no, íbamos a paralizar lo necesario que era tener vías expeditas para poder transportarnos. Y a veces, como mal menor, hay que entregar las licitaciones y arrojando excedentes y no queda otra cosa. No es lo óptimo, pero así se hizo. Pero cuando vencieron, iban a quedar de patrimonio para el fisco y no iban a ganar ingresos para nosotros. Y la volvieron a entregar a la empresa de licitadores antiguas. Entonces hicimos un regalo como estúpidos. Nos volvimos a entregar como esos niños bobos que le entregaban, que le cambiaban espejos, le pusieran espejos y entregaban sus joyas, sus tesoros. Por ejemplo, me hicieron una oferta, vino un pastor y me dijo, no vea más a tu tesoro, a la pía. Vino un pastor, quería que yo le entregara mi tesoro por su oferta. Yo le dije, esa compresión yo no me presto. Y se fue, me pegaron y se fue. Y me fue a hacer una falsa denuncia. ¿Te digo algo? Yo le estoy diciendo que valoro más yo. Yo cuando escogí renunciar a mi trabajo, intentar con mi otro trabajo, con mi jornada, fue porque mi hija estaba a la cagada. Mi hija puteaba a su mamá y le decía que era una caja feliz ya. Yo no la quiero si no te hago el escándalo ya. Y la señora que la cuidaba, la tía Gilda, que la conozco, me dijo, hágase cargo usted porque usted tenía bien terrible. Entonces yo dije, bueno, para mí qué vale. Esto o lo otro, porque lo he intentado de diferentes formas. La mala cuida con el poto no tiene reglas. Porque ella también fue criada en Ciudad del Niño y tiene daño porque su madre le pegaba a las ambas hijas y le dio la imposibilidad a su ex marido, Carlos Díaz, que ahora es empresario, se saca la que está trabajando y me alegro que esté separado y qué bueno y que le vaya muy bien, don Carlos, que fructifique, que multiplique, que prospere. ¿Sabe qué? De verdad lo deseo. Porque tiene talento, de verdad. Entonces es un saludo, Andrés. Oiga, a todo esto, confía 100% en mí. Lo mejor para la pía es que a mí me den la tutela, yo la cuide y usted pueda venir cuando quiera y su hija también. Y que la Ivonne también va a encontrar con un hombre íntegro, como usted bien lo sabe, don Carlos, porque usted me quería dar trabajo y es por algo, porque usted confiaba. Entonces yo nunca voy a dar venganza. Para mí, 100% garantizada la integridad, así que le pido también que me ayude en los propósitos, porque yo también quiero lo mejor para su hija, para que usted sepa. Yo siempre, como hermano en Cristo, la voy a tratar de cuidar porque conozco sus debilidades y por lo tanto las comprendo. Así que ella tiene dos hombres, uno su padre y otro su hermano en Cristo, que la quieren incondicionalmente y van a actuar con lealtad buscando su bien. ¿Ya? Así, don Carlos, por favor, yo le digo, crea mis palabras, porque son sinceras. Y sé que un padre desea que a su hija la protejan. Entonces es una... se lo paso a decir. Oiga, mira, entonces es fructificad, multiplicados y llenad la tierra. Entonces estaba hablando de autopista. Eduardo Engel, muy buen profesor de economía de la FEN de Chile. Esos son economistas buenos, que saben de autopistas, que saben de infraestructura, que realmente yo creo que son un aporte, podrían ser un aporte, si alguno de los presidencialistas lo llama para su ministerio, para su gabinete, como por ejemplo cualquiera, de derecha o izquierda, porque son personas técnicas que buscan el bien del país y buscan administrar bien los recursos y no están comprometidos con partidos políticos, sino que están comprometidos con la eficiencia de los recursos y que realmente es con un fin social, con un fin de largo plazo, equitativo, que ven el bien para la sociedad. Realmente están formados en sus mentes buscar la justicia en forma imparcial. Se entiende la justicia equitativa. No tienen una deformación que venga de base. O entonces, lo digo, por si, porque
Porque tengo temor. Por ejemplo, que Evelyn Matei llame a Larraín, que es un excelente economista, pero Fontaine, junto con Fontaine, que son excelentes, y yo respeto mucho y no me atrevo ni siquiera a criticarlos porque si no me va a llegar un guaracazo, porque yo podría ser sus alumnos y ni siquiera soy ayudante. Porque en la Católica ellos son amos y señores, pero ellos fueron los ministros y los asesores del Piñera y yo creo que realmente ya pasó su momento y necesitamos economistas comprometidos con la justicia, con la equidad y con el bien para todos. Yo creo que ellos representan un sentir de una interpretación de lo que es la economía que, que se ha equivocado, que le ha arrojado todo la responsabilidad del mercado, sabiendo que los mercados no funcionan por sí solos, sino que es necesario que los mercados sean a veces intervenidos, encausados, pero también licitados y por lo tanto no entregados a privados así como así. Entonces también se necesitan economistas que sean humildes y también reciban opiniones de otros, porque en la economía no hay verdades y mentiras, sino que la economía es una ciencia tremendamente compleja porque las variables que están en juego hace también, muchas veces son impredecibles, pero los modelos sirven. No son exactos, pero sirven, hay que sabérselos. Pero también hay que decir, hay que reconocer que que no tienen la varita mágica. Entonces es por eso. Yo la verdad es que para mí lo digo, porque, por ejemplo, también de verdad es que hay economistas que le han entregado, han hecho un gran servicio al país. Por ejemplo, José Ramos, o el profesor Ricardo Frame Davis. Entonces, yo creo que hay que saber defender a unos de otros. No, yo creo que Landerrecho es Carl Landerreche. Léalo, y yo creo que pueden también reflejar, pueden ser economistas con cierta tendencia de izquierda, pero no a la izquierda comunista, sino que me refiero que se preocupa de la distribución equitativa, se preocupa de que el Estado también debe subsidiar aquellos aspectos en que el mercado funciona horrible o el mercado no da la solución, sino que realmente son bienes comunes que deben ser financiados por el Estado y también incentivados para que el Estado impulse ciertas industrias. Entonces yo creo que lo recomiendo. Tenerlos fuera y a esos, a esos dos centros delanteros sería farrearse a dupla de oro en Chile, de verdad. Eso no se puede improvisar. Yo creo que en nuestro gobierno, Gabriel Boric se salva porque tiene un buen ministro de Hacienda. De verdad, es fundamental. Ojo, imagínense con em, sí, así que también, pero también yo creo que es un tema que yo quisiera hablar, que es la derecha tiene que hacer un giro y la derecha no dejarle la equidad, la justicia social a la izquierda, socialista, comunista, sino que tiene que tomar eso, porque lo puede hacer más eficiente. La derecha tiene que proponerse ser una derecha que se preocupe por el pobre. Entonces, cuando dice, ¿quién defiende mejor el interés del pobre? Que venga la derecha y diga, yo lo hago, yo lo he hecho y estoy trabajando en eso. Hemos hecho trabajo desde las bases, porque vamos a pagar el costo y vamos a ir al desierto a construir una derecha que realmente se preocupe del pobre, porque nos dolió en el corazón nuestra indolencia, nuestra despreocupación, nuestro pragmatismo, nuestro egoísmo. Es hora de que creemos que ya no sea soberanía del socialismo, de la izquierda, los temas de justicia y equidad, sino que creamos que se cree una derecha social de verdad. Y así, en vez de estar en contra, estaremos a favor. ¿Por qué? Porque también tendremos un Estado más eficiente, porque es verdad que la derecha es más eficiente, y te lo reconozco, porque como maneja las empresas privadas, en la empresa privada el estándar de eficiencias y más exigente. Es más exigente. Porque sí, porque si no, porque es más competitivo. Los trabajadores reciben más capacitaciones, más incentivos y por lo tanto es diferente. Entonces, no tiene que entregarse con superioridad, sino que es hacer un trabajo para poder eh, crear esa derecha, que hoy no la tenemos, pero teniéndola, imagínense, no sería derecha, sería una especie de una administración económica justa, equitativa,
y más técnica, más objetiva, ¿ya? Y no populista, y no sujeta al que llegue a las votaciones, al más simpático, al más bonachón, y el que prometa más estupideces. Ya, entonces, se nos dio una instrucción. Ojo, la sobrepoblación del planeta es un mito. Vean África, está pasivo, países que están pasivos. No vean que en África no se puede evitar. No se puede evitar. Hoy podéis crear miles de allá, ya hay alta tecnología en que podéis crear ciudades enteras, completamente con cápsulas que tengan aire acondicionado. África se puede evitar, hay que evitar y viene el caos. Sí. Los desiertos se pueden habitar. Las montañas, hay lugares que no están considerados como habitables, que deben ser considerados como habitables. De hecho, antes América del Sur estaba tremendamente habitado. Y hay muchos registros que hablan de cierta población, de que había cierta cantidad de población, pero hay otros que dicen que había mucho más. Entonces la matanza fue enorme, porque los volcanes no llegaban a tan lejos su explosión. Entonces fue una matanza tremenda. Cristóbal Colón, ¿todavía hablan de Cristóbal Colón niños en los colegios? Oye, ¿quiénes son los, ¿cómo se llaman estos? Los tenedores de estos sus colegios que les permiten seguir contando mentiras a los colegios para envenenarle la mente a los niños? Porque contarle mentiras de la historia es envenenar la mente. Contarles que los héroes imperialistas que vinieron a conquistar fueron pura guerra. Y para mí, Bernardo Higgins, Cristóbal Colón, José Miguel Carrera, no son los héroes de la patria, a que los vamos a honrar, sino que es necesario que en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en el desafío que nos hemos puesto como país, busquemos hombres y mujeres de valor que han luchado por alguna causa social o han dado un ejemplo notable a nuestra sociedad para que ellos sean honrados de ejemplos. Entonces renovemos nuestros modelos a seguir y así también tendremos una nueva identidad en diversos aspectos. Entonces digo yo, fructificad multiplicados, llenad la tierra, llenad la tierra. Puerto Aysén, vacío. Coyhaique, vacío. Una infraestructura tremenda del hospital de Coyhaique, Puerto Aysén, pero está vacía. ¿De qué sirve? De nada. Sí sirve. Motivar a que muchos construyan, vivan y vayan para allá. Oye, los chilenos son los únicos miedosos que nos da miedo. Llegaron extranjeros a conquistar el sur de Chile. Y llegaron sin nada. No porque eran rubios, eran súper poderosos. Nos da el miedo el agua. Nos da agua. A guardarse, por favor, a guardarse. Oye, de verdad, yo estoy viendo en Canadá. Aquí quería levantarse a 6 de la mañana con la pala, abrir, del contrario de donde vivía, y ir a buscar trabajo. Y me iba a trabajar al Starbucks, o a donde el lugar de comida rápida, o a elevar autos, a cualquier lugar, porque trabajáis por día y te pagan por día. Acá en Chile, si no te ni pega por mes, no te pagan, no tenéis trabajo. Puta que somos comunistas, weón. ¿Cachai que el comunista es tonto, weón? Es tonto, es estúpido, porque el comunista lo único que quiere es seguridad laboral. A ver, yo te digo, yo prefiero tener trabajo y que alguien dispuesto a pagarme por día, que simplemente ese puesto de trabajo no exista. Porque muchos no pueden pagarte el mes. Pero si tú le sirves como labor por el día. Entonces, comunistas, rojos, marxistas, ¿por qué creen que la estabilidad laboral y el trabajo se va a mejorar? Simplemente creando rigideces que simplemente hacen que muchos puestos de trabajo que pudieran existir no existan. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque todos los empresarios no son millonarios, ¿se entiende? Y de microempresarios, personas que quieren contratar a un trabajador por un día para que le haga una pega específica, y existen agencias laborales que están hasta las 6 de la mañana, llegan los trabajadores y por fila, y las empresas se empiezan a llamar: necesito 4 labor, necesito 4 carpinteros, necesito 5 jardineros, y estos llegan a las 8 de la mañana, están trabajando, y después a las 6 ellos retiran un boleto y si retiran su dinero, y en la tarde ya tienen el dinero, o al otro día, y con eso sí, viven. Y yo mucho tiempo vivía así, y también estudiaba. Entonces, te digo algo, es el servicio transitorio. La ley de servicio transitorio tiene otro fin. Estoy hablando del labor, del trabajo diario, del que se paga diario. Entonces, hay muchos también que están insertándose o no tienen la disciplina, o no quieren gastar todo el rollo, o estudiantes, o personas mayores que no pueden y no quieren, pero sí están dispuestas a trabajar por un día y se les paga por un día. Entonces es generar un salario mínimo un día y generar tipos de trabajo de salario mínimo un día para que también se estandarice y no se preste para cualquier tontera. ¿Ya? Ojo, no estoy hablando de trabajos que deben dejar de existir, como la prostitución. ¿Por qué?
Yo creo que los hombres de hoy, los hombres nuevos de hoy, cuando encuentran a una prostituta, le van a decir, hija mía, tú podrías ser una hija, te traje este regalo, gasta lo que tú quieras. Menos en usar tu cuerpo, porque tu cuerpo es santo, es templo del Espíritu Santo. Así que te traigo un regalo y gasta lo que tú quieras. En tu hija, darte una cena agradable, en comprar algo para disfrutar con alguna de tus amigas, en ahorrar, es para ti. De verdad, es una sorpresa que te vamos a dar todos los hombres, porque hemos decidido cambiar y dejar en nuestra sociedad de usarlas para nuestro placer, sino que hemos decidido dar un giro en 180 grados y hacernos responsables de erradicar estos males culturales sociales en donde la mujer es tratada como objeto y mirada como una esclava, que con una renta se permite menoscabarse. Si ella lo quiere así, porque tú piensas que es libre, te lo digo, ella no es libre. Ella está esclava por situaciones que a lo mejor son consecuencias de sus decisiones, pero también piensa que hay otras que le ha tocado difícil y que la han llevado también a tomar, a tomar decisiones equivocadas. O sea, tengamos piedad y damos espacio también a que ellas, despreciadas por la sociedad, tengan la oportunidad de no ser juzgadas y decirle, no pegues más, anda, arrepiéntete, porque tienes un trabajo seguro y en este lugar ya hay un trabajo destinado para ustedes. Es una empresa que cree en que la dignidad humana no es transable. Entonces está dispuesta a invertir en ellas. Bendito el hombre que lo haga. Vente a su familia y a las generaciones que vengan en usted o ustedes. Llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dice sojuzgarla. Sojuzgarla habla de una jerarquía. Desde el inicio habla de una jerarquía. Dios creó todo. Primero, a Él le preguntas todo, lo sabe todo. Él te bendijo. Entonces Dios nos enseñó una jerarquía. Entonces también Dios nos dijo, ustedes están por sobre. Y jerárquicamente no en que puedan hacer lo que quieran, sino que tienen la capacidad para sojuzgarla. Y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Por ejemplo, una bestia que se mueve sobre la tierra son todos los tipos, por ejemplo, pueden ser bestias humanas o pueden ser bestias bestiales. Las bestias que se mueven sobre la tierra, por ejemplo, a veces son, por ejemplo, no sé, las bestias se caracterizan por tener fuerza, tener poder e imponer su poder y no ser delicadas con los frágiles, ni ser sensibles con los más débiles. Las bestias son, por ejemplo, las que aplastan los pollitos recién nacidos y no le importa el trabajo invertido de su madre que los crió. No para que los aplastaran, sino para que vivieran y crecieran. Entonces, la bestia también puede ser un juez del Poder Judicial que como bestia, en su poder bestial, destruye a tu niña, su psiquis, y la menoscaba, separándola de aquel que la cuidaba. Un hombre que la tocaba con pureza no le metía el dedo en la vagina, ni la manoseaba, sino de que le enseñaba la verdad con sinceridad, desde temprana edad. Por si un degenerado la raptaba o la secuestraba, ella ya estaba preparada. Entonces ella ya sabe todo, juez, de que tú eres una bestia. Y bien merecido te lo sabes, te lo tienes. Porque te jactas de un gran edificio que te ganaron, pero no de los juicios correctos que nos puedan hacer enseñar a nosotros.
de justicia, imparcialidad e igualdad en democracia. Siempre enfocas tu edificio. Hoy más que nunca es necesario entender que la justicia no es un concepto abstracto, sino concreto. La justicia, para que seas justo y seas un hombre justo, una mujer justa, tienes que ser que tus juicios sean objetivos y no sean arbitrarios, que se ajusten a la norma y sean morales, que se identifiquen con los más desvalidos y vulnerables de la sociedad, como Cristo, y que exista igualdad. No discriminemos entre unos y otros, que nos veamos como semejantes. Y que si un quebrantamiento de una ley merece un castigo equitativo al mal que hizo. Y también que la justicia no puede ser negociada ni traficada, porque si no se transforma en una gran Babilonia, que es madre de las prostitutas. ¿Se entiende? Que tranza la justicia y la trafica. Entonces, las bestias hoy, antes eran bestias que se mueven sobre la tierra, animales grandes, gigantes, que teníamos que sobrevivir sobre ellos. Ahora son oficinas, son cuerpos, son poderes, que para la equiparación de poderes tienen que haber el poder judicial. Te digo, el poder judicial no está para la creación de poderes. El poder no existe por el poder. El poder tiene si equiparamos la justicia y el poder, hemos matado el derecho. Lo que se caracteriza en las bestias es que son tan bestias que cuando aplastan ni siquiera se dan cuenta que aplastan. No se dan cuenta que la vida, que el derecho a la vida, ¿qué es la vida? Te pregunto, ¿qué es la vida? Es el tiempo que permanecemos en este cuerpo. Y tú te permites a una niña quitarle el padre por 3 años y humillarla de esa forma. A una mujer, no a una niña. A ver, y si fueras mi esposa y yo tuviera que ir de viaje y me quedara en un hospital y alguien se queda a cargo de mí, de mi esposa, y tú no me dieras información de mi esposa durante 3 años, ¿qué serías? ¿Una bestia del Estado Islámico? ¿Un hombre fanático del Corán? ¿Un cabrón de un prostíbulo que usa una mujer que era decente y tiene marido? Si fuera mi esposa, a ver, ¿qué harías tú? ¿Me informarías cómo está? ¿O tú crees que ella tiene un marido que le da lo mismo? Y no la ve como la niña de sus ojos a la cual él debe cuidar, amar y respetar por toda la vida, en fidelidad y en amor. Como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ¿te digo algo? ¿Tú que has hecho eso? ¿Tú crees que el menoscabo a una mujer por quitarle al hombre que la protegía y le daba el modelo de hombre a seguir, para que después no se busque un simple patán que le muestre un título de derecho y se crea un licenciado experto y un jurisconsulto, siendo ignorante de toda la filosofía del derecho y de los grandes autores, y sea receptor y operador de cagüines que se trafican en los tribunales de familia? Entonces, te digo algo, una de las cosas que te voy a pedir al Poder Judicial es que emitas una carta, al igual que el Presidente de la República, pidiendo las disculpas a mi hija y reconociendo el hecho, pero sin exaltar nuestros nombres, sino como una carta que invite a todos los hombres, a todas las instituciones, a que este tipo de actos no ocurra más, a que exista una cultura en que nosotros nos
autocuidemos. Oye, si mi amigo está cometiendo un delito con o mala intención, o simplemente porque su forma de pensar es hueona, es tontón y es maricón y no avisa y no denuncia, entonces nosotros le decimos, oye, ahora ya cambiamos. Ya no somos los que nos hacemos los hueones y nos ponemos ese disfraz. Ahora nosotros queremos ser hombres de verdad o mujeres de verdad, que si ve algo, lo reporta y se trata con seriedad. Ya no somos el antiguo Adán, que dijo no es mi culpa, sino somos el nuevo Adán, a imagen de Cristo, que digo que me hago responsable de la cagada que dejaron los humanos y les ayudo y se los uno en el tema. Y le ofrezco la redención y la restauración. Entonces ojo. Sí. Porque yo no voy a aguantar que quede en silencio. Porque te digo algo, porque humillaste a una mujer. Y las mujeres están hasta acá. Con sus humillaciones. Porque se dedicaron a criar. Tú las has humillado. Un hombre y pensaste que no trabajaba, no tiene ni pensión. Mi mamá se crió a criar 3 hijos y mi papá no hubiese sido nada si mi mamá no hubiese criado con los críos. Yo estaría así, ciego. Y no, de verdad que mi mamá es mi mamá y siempre la voy a amar y espero. Y la han humillado todo este tiempo, pero también la han usado. Porque han usado pensando que ella no tiene. Y ella está camino a la muerte, a los ancianos no les importa. A ti no te importa el anciano. Piensa que su vida ella no piensa. Digo algo, el anciano es más necesitado de amor y cariño. Sobre todo esa ternura fresca de su nieta que la hace rejuvenecer. Entonces también yo necesito, para honrar a mi madre, necesito a mi hija, quien era su partner. Y juntas eran cómplices y eran felices. Entonces ni siquiera es considerado un derecho, el cual está escrito en el Código Civil. Entonces dice, señoría de los peces del mar. Bueno, ¿y qué pasa con los peces del mar? Lo tenemos. ¿Qué pasa? ¿Un país largo con tanto mar? ¿Qué pasó con la ley de pesca? Orpis, ¿qué pasó? Bueno, la señora, me encantó, ojo, Orpis fue nos pagó, felicitaciones, tiene una gran mujer porque siempre lo acompañó en momentos de la cárcel. Así necesitamos buscar hombres, mujeres, los hombres. No la más bonita, no la más rica, sino las más fieles, leales. Aún en las buenas o en las malas, cuando nos hayamos equivocado, cuando la hayamos cagado, cuando nos hayamos prevaricado incluso, porque nadie está libre de cometer un gran error en su trabajo. Jueces, yo les digo, yo de corazón les digo, yo no me siento mejor que ustedes, porque yo en mi profesión también puedo cometer grandes errores y me pueden costar caro. Entonces yo desearía tener la oportunidad que ustedes han tenido de ser avisados y de corregirlo. Te digo algo, en otra parte te echan cagando. Entonces hagan uso bien del resguardo que ustedes tienen como jueces. No hagan mal uso de esa impunidad, ¿cómo se llama? De ser casi incuestionables, porque en la práctica nadie los demanda. Entonces, te digo algo, ustedes están blindados. Entonces, es un beneficio para hacer justicia, para ser independientes, incluso para corregir y no ser sancionados cuando se equivocan. Entonces están haciendo mal uso de una atribución que tiene un objetivo, de que no sean manipulados, que no sean que sean que no sean politizados, ¿cierto? Y que actúen con objetividad, sin arbitrariedad. Entonces están usando mal eso. Es como si uno fuera un niño rico y se transformara en un hijito papito. Con todo asegurado, simplemente lo que hice es formarme una startup, le pedí un palo de verde a mi mamá, a mi papá, y me dediqué a hacer un emprendimiento y lo declaré exitoso. Yo creo que un hijito de papá lo que tiene que hacer es darse el trabajo, no solamente estudiar ingeniería comercial o una carrera de ingeniería industrial, una carrera de negocio, y no tener puta idea de economía, sino que también saber evaluar proyectos sociales y saber los problemas sociales, porque se necesitan una mejor administración en el Estado y hombres que tengan esa libertad, que no sean coimeados, porque ya tienen el seguro asegurado. Entonces es una forma también de agradecerle a Dios de que te ha bendecido con una buena situación. Y esa es la forma también, yo creo que es como Dios lo llama. No a odiar, no a maldecir la buena situación de alguien, sino que es una oportunidad y una responsabilidad también de que debes rendirle a Dios cuenta de qué hiciste con con tener una buena situación económica y seguridad. A lo mejor por el trabajo que hizo tu papá, por los buenos negocios, no importa. Pero yo creo que esa es una ley espiritual
que tú la sabes y también habla de un llamado que tienen los niños. Muy bien educados, que no es una gracia. Son necesarios y pueden, en vez de ser mirar con recelo a los que son de menor clase social, sino que los miren con cariño y amor, porque saben que en ustedes se encontrarán personas objetivas, no necesitadas y no que van a hacer caja a fundaciones, instituciones, municipalidades y para después arrancar cuando se acabe el periodo. Sino que es como ya tienen asegurado, van a ir a hacer lo mejor objetivamente y van a buscar el bien de los que se entiende. ¿Se entiende? Yo creo que eso es una. Entonces usemos bien eso, o sea, que el juez use bien su que no puede ser cuestionado, que realmente nadie se atreve a demandarlo de prevaricación, que lo use bien para hacer justicia, para corregir. No para no corregir y ser soberbio. Y que el que tiene buena situación use bien, no para ser un hijito papá. Y que se asegure con un negocio que realmente navega en alta mar, con aguas tranquilas. Sino que es que se vaya, baje y rompa ese estigma de que el pobre te cae mal, es flaite en Kuma, que tú no quieres estar ahí. Y que el otro, y que el otro rompa ese estigma de que te odia porque eres más rico y naciste en mejor situación. Que existe. Yo creo que rompamos eso. Es la forma también de reconciliarnos. Y no incentivar que somos una lucha de clases, como lo hacen los comunistas. Y como apoya Boric a la candidata comunista, Janet Jaras. Esa es la filosofía marxista. Una lucha de clases. ¿Te sigo algo? Eso no lleva a ninguna parte. A ninguna parte. Dios nos dice que no nos dice que es una maldición nacer en buena situación. Dios dice que es más responsabilidad. Te va a pedir cuenta de cómo tú lo administraste. Si lo administraste bien, premio, po. Te va a felicitar. Lo hiciste mejor, qué bueno. Ayudaste a las personas, trabajaste para tu ciudad, invertiste en buenas empresas, con nuevas tecnologías, en nuevos mercados. Hiciste que los mercados funcionaran realmente y no te compraste el cuento de que nosotros en nuestra economía había libre mercado, sino que te diste cuenta que simplemente es un uso de una palabra mal aplicada, porque realmente en Chile no hay libre mercado. No hay mercados que... Hay muchas economías en mercados que tienen alto costo fijo que es imposible entrar. Otros mercados que tienen costo de salida que también hace imposible que empresas entren y cierren. No hay una real economía de libre competencia. No, porque no hay simetría de información ni acceso al capital. Entonces, no vengamos con cuentos. En Chile no hay libre mercado, estamos lejos. Y lo otro, la corrupción no se trata como en Estados Unidos, las leyes de anticorrupción y que son necesarias para tratar estos temas que ensucian el mercado, son como confesiones con un cura que te manda a hacer 10 de María cuando te he mandado un tremendo crimen. Y te he hecho unas pasadas y te he forrado con información privilegiada. ¿Cierto? O sea, seamos sinceros. Hablemos con sinceridad, pues. ¿Cachai, no? Si todos somos pecadores, pues. Entonces, siendo todos pescadores, a calzón quitado, podemos lavar los trapos sucios en casa, ¿cierto? Ya, entonces señalar en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Entonces, yo creo que ¿lo hemos hecho o no lo hemos hecho? Bueno, en Chile se repartió Chile, pero hay muchas cosas que se pueden recuperar. Yo no sé por qué hicieron eso en las autopistas. Ojo, lo vuelvo a decir, yo creo que requiere ser analizado. Porque no cometer más estupideces y entregar recursos que pudieran haber retornado al Estado y volver a licitarlos. Ojo, también hay licitaciones que se pueden reestudiar porque también tienen unas rentas extraordinarias que fueron sobrevaluados los costos y por lo tanto están obteniendo rentas sobre lo estimado y también deberían prestarse para renegociaciones. ¿Lo hemos hecho bien o no? Una pregunta, ¿ustedes creen que lo hemos hecho bien? ¿Que los hemos hecho bien este mandato que Dios nos dio al principio? ¿Hemos utilizado bien nuestras tierras? ¿O la hemos plantado con lo rápido y fácil? Hemos buscado el rápido y fácil. Una economía como una economía quiere la del momento, placer rápido.
que te usa, te paga y se va, pero no se compromete contigo. ¿Qué hemos hecho con la creación de Dios? Con lo que hicieron con las manos de Dios. Inmundicias. Porque no somos capaces de reconocer nuestras miserias pasadas. Es necesario que nosotros seamos críticos de nosotros mismos. Y, por ejemplo, que la derecha se critique fuertemente. ¿Cuáles son los errores del régimen económicamente? Y tengo una doctrina al respecto y se critica. No simplemente es, no, sí, en general sí, el golpe del Estado sí, y yo lo defiendo porque en general sí, que en general sí. Oye, pero espérate, hablemos de año a año y del índice económico y de lo que hizo. Y comparemos. Y estudiémoslo, porque eso existe. Entonces, si no estudiamos el pasado y las lecciones, no vamos a ser simplemente generaciones que no aprenden de los errores y no aprovechan las oportunidades de cómo pensar el futuro y hacerlo mejor. Entonces, es necesario que crear y estudiar los errores económicos, las decisiones que se tomaron. ¿Por qué se tomaron? ¿Qué venía pasando desde antes? ¿Qué poderes venían moviéndose desde antes? Pero con el hecho, no con el hecho de ganar un debate, sino de entender cómo se mueven los incentivos económicos, políticos extranjeros, para que también no seamos dominados y caigamos como inocentes frente a propuestas de financiamiento o de inversiones, sino que realmente cuidemos nuestros intereses porque somos responsables, porque ahí están nuestras familias, es nuestra tierra, ahí nos vamos a criar y ahí nos vamos a desarrollar. También puedes emigrar, pero donde estés debes hacerlo. Entonces yo me pregunto me gustaría que estuviéramos esos debates, que así nos enriqueciéramos a una generación que ignorante, que se agrupa en el Frente Amplio o una derecha que no tiene identidad, sino que solamente se defiende en los triunfos de su general. Que critiquemos y veamos realmente cuál es la esencia del sistema de las FP, en qué se ha cambiado, en qué se ha mejorado y en cómo lo podríamos reimpulsar y hacer mejor. Crear nuevos mercados financieros y que Chile tenga más empresas donde invertir y no esté obligado a invertir en papeles de otras sociedades fuera en el extranjero. Entonces si el mundo lo hemos organizado en naciones debido a toda la evolución de cómo se han ocurrido los golpes de gobierno, realmente hay una organización que está dada. Entonces yo creo que tenemos que también ver nuestras características geográficas. ¿Qué nos da nuestra geografía? ¿Qué ventaja nos da? O sea, nosotros tenemos una gran ventaja que no tenemos conflictos militares cerca. Tenemos una tremenda... Entonces eso es una tremenda ventaja porque tenemos certidumbre. No tenemos asegurado nada. Los argentinos de repente no se aparecen. De repente aparecen y de repente aparecen. Tuvimos conflictos con Perú y tuvimos que entregar un parte en el mar. Pero la idea es que tenemos una seguridad al menos a ciertos kilómetros porque tenemos un peligro terrorífico de un dictador que asegura a sus personas si las tiene pasando hambre, que se llama Maduro. Entonces ¿vamos a madurar como país o vamos a seguir siendo cabros chicos capaces de enfrentar los desafíos y no solamente decir yo amo a Chile, sino que también decimos nosotros no solo amamos a los chilenos, sino que también amamos a toda nuestra región y nos vemos como una región que juntas podemos potenciar, sernos y ayudarnos porque tenemos espacio, tenemos enormes holguras y formas de crear sinergias para operar de cierta forma. Los argentinos están súper corrompidos, así que yo no sé, pero por ejemplo, yo creo que también tenemos ciertos males que tenemos que coordinarnos para ver cómo logramos comprobar, por ejemplo, ir debatiendo y ir trabajando poco en cómo
con madurez e inteligencia, le preguntamos en oración a Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pidiéndole sabiduría e inteligencia espiritual para que ese hombre que hace huir a muchos y no le importan las familias que se dispersan y se quebrantan, tienen que huir obligación de un Venezuela que es un país rico, hermoso y que en su momento estuvo lleno de vida. Yo sueño el día en que logremos nuestras naciones sudamericanas romper con las dictaduras pacíficamente, convencerlas primero paso a paso con ayuda internacional, sin romper, sin que haya una gota de sangre, sino negociando, infiltrándose al juego, a lo mejor eh, pagando a ciertos, incluso pagándole rentas a ciertos grupos cercanos a él para que dejen de ser colaboradores de él, no como coimas, sino como una forma de negociar en guerra o en negociar para evitar la guerra. ¿Ya? ¿Se entiende? Y llegar a un círculo pequeño e invitarlo a salir y asegurarle el futuro en alguna isla de Bruselas, de Sultán de no sé dónde. Y que puede vivir asegurado con 2 generaciones. Te lo aceptan. Pero lideraste un país. ¿Te imaginas un día una fiesta sudamericana en donde vamos a decir, lo logramos? Las espadas se convirtieron en arados. Juntos podemos. Fue con el Espíritu de Dios. No mediante la fuerza. Fue con inteligencia. Fue con estrategia. Fue con colaboración. Fue con unidad, dejando de vernos el ombligo. Y vimos ya no un país, sino una ciudad que se llama Sudamérica, en donde tenemos recursos naturales, una tierra hermosa, rica en cultura, y que unidos podemos hacer más y lograr diversificar el riesgo económico mundial, porque la región de China es un poder peligroso que amenaza y puede paralizar a todo el mundo cuando quiera y hace lo que quiere. Es hora de que enfrentemos los riesgos y sepamos administrarlo. Y es necesario que la diversificación de la producción mundial existan alternativas. Y Sudamérica es la región que presenta grandes oportunidades para eso. Y de esta forma también disminuir el poder y el riesgo bélico que existe, porque realmente es una política inmoral para avanzar y ganar mercados. Así es. Entonces también es mostremos otra forma de ganar batallas, negociando con inteligencia, haciendo ir a lo mejor a la población a hospitales subterráneos, escuelas, preparar el momento en que un día se llegara a negociar, pero primero se tiene que comprobar que eres un dictador y hay que trabajar progresivamente en cómo llegar a ese día en que él voluntariamente tendrá que renunciar y todos celebrarán. Sudamérica estará de fiesta porque ha logrado lo histórico. Ser un dictador sin matar a nadie. Eso significa que aún él tendrá la oportunidad de arrepentirse y decir perdón a Dios por todo lo que hice. Entonces, soñemos en ese día, en que juntos podemos lograr cosas nuevas, que la humanidad no ha logrado, pero estamos capacitados, porque Dios nos bendijo y nos vuelve a bendecir hoy día. Eso. Quisiera decir otra cosa. Es necesario que en esta cultura hay una historia que dice así, que dice que es una historia real, que dice así. Tomó pues a Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y guardase. Es el huerto de Edén para labrarse y guardarse. Labrar. Con mi hija labraba la tierra, porque estaba tratando de construir una especie de
de tierra en un terreno para poder que tuviera una absorción del agua y también otras cosas que siempre están en camino y cosas por hacer. Entonces, pero labrar es labrar, limpiar la tierra, sacarles lo que entorpece, lo que no permite el crecimiento de una tierra que pueda captar los nutrientes, de una tierra que esté libre de obstáculos, de una cultura llena de bloques, de una cultura hostil, de una cultura que no ha sido tratada, de una cultura bruta, brutalidad, de una cultura mentirosa, de una cultura cobarde que se salva sola, de que no le importa el prójimo. Labrar la cultura es nuestro deber, cristianos. Hombres de Dios, hombres humanos, humanitarios, de cualquier religión, es nuestro deber. Tener una cultura y que la cambiemos. Que nuestra cultura sea el de ser hombres fieles, no don Juanes. Que eso nos enorgullezca. Que en vez de si se nos dan la pasada, aprovechemos la oportunidad. Sino que no nos aprovechemos de la debilidad del momento del otro. Sino que solamente nos permitamos tener intimidad cuando seamos capaces de ofrecer seguridad, compromiso y lealtad. Hombres que hablen y levanten la voz y no se quedan callados para no ahorrarse problemas. Hombres que no sean, que sepan decir que no y oponerse a la autoridad respetuosamente por los medios legales. Pero si la autoridad se pone anárquica y no respeta la ley, tú eres capaz de decírselo y enfrentar las consecuencias de ello, es decir, persecución, pero cuando haya, no reguardemos. Que aprendas a decirle que no a una autoridad que te dice que te manda a matar y tú le tengas que decir sí, mi general, y después de 20 años te mandan a la cárcel. O un juez que te diga, anda, métete a la población y deténme hasta el ladrón, y simplemente te balean y dejas viuda a tu señora. Dile a un juez, también por una nota a un juez, por favor, trata a los temas de verdad, profundos, no solamente los superficiales, mandando y jugando con un conjunto de delincuentes de 50.000 más o menos que hace financiar la renta de miles de defensores públicos, que te digo algo, no son capaces de tomar un principio de acumulabilidad y solo defienden a los delincuentes, pero no son capaces de defenderme a mí en tribunales de familia porque jueces han prevaricado y se lo delegan al juez de la corporación y que no lo hacen porque no se querían contra su juez, contra los jueces. ¿En qué, dime, en qué sociedad democrática es posible si el de abajo no puede denunciar al rey, al monarca, al intocable, al vicario de Cristo? Esa es la gran prostituta, el poder judicial de hoy, en la gran Babilonia, la madre de las rameras, porque la sangre de los mártires está ahí, porque no han sido capaces de hacer justicia, porque viven en tronos de marfil asegurados en sus puestos laborales. No así los que apuestan en la trinchera sus vidas y por sus hijas tienen que exponer sus vidas, porque como no hacen justicia, no se someten a la ley, tenemos que protestarle en sus caras y nos tratan como si fuéramos vándalos. Esa es la gran prostituta, la madre de las rameras, la que hoy, si tú abstraes la realidad, ya no es la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica ya ha muerto, con su pedofilia, con sus escándalos y con sus doctrinas que se han alejado de las escrituras de Dios. Hoy es el poder judicial, la madre, la puta de las rameras que no hace justicia, negocia en favor de los grandes, de los necios que han vulnerado a los pobres. Y con cursos de éticas que ni siquiera manda a los PDFs, a los civiles que se le hemos pedido, se esconde detrás de esos tremendos edificios que son concretos vacíos, edificios llenos de mortandad, de juicios inicuos y de prevaricación, que revientan en tu conciencia hasta que no te arrepientas y pidas perdón a Dios por haber torcido la justicia y negado el derecho al pobre. Le han negado el derecho y la justicia y me has separado de mi hija. Han negado el derecho y la justicia del huérfano porque no te has involucrado en la estadística de los tribunales de familia, viendo las consecuencias de lo que impacta un divorcio, de lo que impacta la crianza de padres separados, de analizar las consecuencias de lo que es romper el pacto matrimonial. El núcleo de la sociedad que Dios no nos mandó a creer como un bien moral, sino que es una estructura social, base,
la institución que permite crecer en un lugar de afecto, armonía y seguridad, el matrimonio. No menoscabes y no desprecies a tu creador, a tu hacedor. No te avergüences de lo que él hizo, porque no hay nadie que lo haya hecho mejor. Entonces, y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol de huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres ciertamente morirás. No es que comieras, no es que no es la ciencia del conocimiento, no. Puedes comer de todo, menos de esto. Pucha, la regla exigente, que exigente nuestro padre, nos dijo que deberíamos hacer todo menos algo. ¿Vamos a hacer ese algo que nos dijo que no? ¿O por fe le vamos a creer? Por fe te creemos que tú, si has hecho esto y nos das, que incluso que es bueno para comer, nos hace bien y agradable a la vista. O sea, ¿por qué no te vamos a creer? Has demostrado que eres un padre bondadoso. ¿Qué podría hacernos dudar? Y qué difícil qué fácil es obedecerte, porque realmente estamos hablando de la excepción que nos pide la obediencia. Y dijo, porque del árbol se enseñará, porque el día que él comiera ciertamente morirás. Y dijo Jehová: no es bueno que el hombre esté solo, le daré ayuda idónea. Entonces te diré algo, vivimos en sociedad. Entonces, cuando tú eres joven y empiezas a sentir deseos, no tienes derecho, juventud, adolescente, de porque sientes deseo. Y más deseos. Tienes el derecho de buscar y pololear. Entiende que cuando tú pololeas, tú te enamoras, o alguien se enamora de ti. Tú comprometes tu corazón. Y todavía estás estudiando, falta tiempo para que puedas ser responsable de otra vida y de otro corazón, porque lo puedes dañar tremendamente. Mejor prepárate. Domínate a ti mismo. Sé un hombre de verdad. Para no cagarla y dejar dañada a miles de mujeres y no usarlas. Sino que con cada una, que cada mujer que habló contigo, que estuvo contigo, que pololeó contigo, que simplemente fue tu amiga, puede decir: él me hizo bien. Jamás me usó ni me rompió el corazón. Y nosotros para eso, como hombres, tenemos que prepararnos. Asumir que no nacemos naciendo así. Que hemos pensado que ser hombre es acostarnos con más mujeres, iniciar nuestra vida sexual a la mayor edad, y simplemente porque ya tengo deseos, tengo el derecho de tener sexo, aventura y libertad y destruir y meterme con cualquiera. ¿Sabes lo que se llama eso? Promiscuidad. ¿Sabes lo que termina? En gonorrea mental y espiritual. En una mente infiel, incapaz de amar, y simplemente que ve en la mujer un objeto sexual. ¿Te gustaría que trataran así a tu hija? ¿O te gustaría una sociedad así? Existió, se llama Sodoma y Gomorra. Dios la destruyó. Porque te digo algo, nosotros hemos llenado nuestro medio ambiente sonoro de un reggaetón morboso. Los centroamericanos nos han comido, nos han conquistado el aire. El príncipe de las tinieblas ha hecho lo que ha querido con nuestras mentes. ¿Hasta cuándo, chileno, te entregas al reggaetón inmundo que nos ofrece Centroamérica con esos puertorriqueños que nos invaden con música escandalosamente erótica y morbosa? Te digo algo, yo creo que los hombres chilenos estamos llamados a escribir canciones y darle espacio al arte que se exprese de verdad, a que dejemos fluir la armonía, la belleza de la música, y no entreguemos esa potestad a ese estilo de música que solamente hable de sexo, distorsión y banalidad. Nos rebaja. Yo estoy seguro que podemos crear, y han nacido en Chile muy buenos músicos, y que volverán a nacer
pero también es necesario que apaguemos la radio y saber mantener el silencio, porque si la música también tiene silencios. Y en los silencios, si sabemos, es hora de que el señor del chofer de radio respete a las mujeres que van adentro, respete a las señoras que alguna vez disfrutaron con la nueva ola de música buena que incentivaba y llamaba a ganar, como Chile en el Mundial del 62. Ponganos un objetivo, de verdad, de mejorar nuestro nivel y no ser vulgares, de no entregarnos a simplemente a que nuestra vida sea satisfacer nuestros instintos rápidamente, eyacular, tener un orgasmo por aquí, por allá y no saber amar. Porque estamos como las bestias que se arrastran, o aún peor, seamos hombres de verdad, capaces de amar con fidelidad. Entonces es y dejar la vanidad. Las verdaderas mujeres no buscan al más rico, al más jovencito, sino que buscan ese hombre leal, con carácter, que sabe estar en las buenas y en las malas, que sabe trabajar en lo que sea, o estudiar, sacarse la mugre, soportar la nieve, no le da miedo cuando está lloviendo, no se tira y no se echa en un sillón a ver si a jugar con videojuegos, sino que se instruye su mente para poder educar a sus hijos y no sea un tontorrón cuando se tenga que enfrentar a un juez o un abogado curador que le quita a los hijos, sino que va y le dice: es mi hijo, tú porque te metí, yo lo he criado bien, tengo integridad y mi señora lo dice, en mi familia habitamos en paz. Un hombre que tenga la humildad de decir: quiero aprender a ser hombre de verdad, weón. No quiero ser, ya quiero dejar de ser este weón cobarde, sino que realmente voy a ir al desierto a aprender. A disciplina y rigor. Y que lo haga siempre. Por fe y por amor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y ese esfuerzo va a dar resultados. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios, sin duda. Él dice que quiere hombres hechos a su imagen y semejanza. Y Cristo era un amante de verdad, que miraba a las mujeres con pureza y les hablaba al corazón. Quedaban derretidas. Es por eso que muchas los aman y cada día más se enamoran de este gran galán, Jesucristo. Hombre y pastor, cordero y león, Salvador. Jehová Dios formó pues de la tierra toda la bestia del campo y a todas las aves de los cielos y le trajo a Adán para que viviese como los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó, los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y a las aves de los cielos y a todo ganado del campo, más para Adán no halló ayuda de venía para él. Ya. O sea, Adán clasificó, Adán conocía la creación, se había recorrido el lugar donde vivía, conocía su geografía, lo que habitaba él, lo que Dios había hecho, conocía lo que su alrededor, su ambiente. Sí. Y para poder sobrevivir también necesitaba eh, 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 enfrentar situaciones. Para poder cumplir el mandato de Dios necesitaba de ayuda. Vio que no era autosuficiente, reconoció que él solo no se las podía, que necesitaba ayuda, vio la necesidad. O sea, cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, dio en todo lo que Dios había hecho hasta el momento. Dios decía, y es bueno lo que Dios hizo. Pero cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo, no es que Dios se había equivocado, sino que todavía no lo había completado. Entonces el hombre no estaba completo, sin su ayuda idónea, que no era una secundona, sino que era igual de importante como él, para Dios. De hecho, digo algo. ¿Tú crees que, por ejemplo, mi papá siempre me inculcó: sin tu mamá yo no podría lograr nada de lo que hemos logrado? Poco, mucho, pero tener una familia bien sustentada y que eso no se ha disuelto y que nos amamos y queremos a Dios. Y damos gracias porque tenemos trabajo y comida y no nos falta nada. Entonces mi papá siempre me decía, esto no es porque ellos salgan fuera de trabajar y estén trabajando en todo. Eso, de verdad, le daba la gloria a Dios
Y sabía que dependía de ambos, de la fidelidad de ambos. Entonces te digo algo, hemos maltratado a las mujeres, po, porque la hemos, ellas normalmente, muchas veces han tomado el lugar de dueña casa y pensamos que eso, mi mamá dice que yo no trabajé, mamá, si tú, bueno, antes trabajó en otra cosa. A mí, yo sí algo, perdónenme, pero por dentro de mí, yo no le digo esto a mi mamá porque si me falta el respeto. Y para los que quieren acusarme falsamente de violencia familiar, como alguna vez siempre lo quieren hacer, yo le digo por dentro mío, yo me emputezco, pero me emputezco con mi mamá, por dentro, internamente, pero me lo guardo. Cuando hice eso, porque digo, mamá, si yo te vi sacándote la rechucha con nosotros, frente a la hora, te sacabas la rechucha ayudando a mi papá, y mi papá también se sacaba la rechucha, entonces todos nos sacábamos la rechucha, porque sabíamos que si no lo hacíamos, y de verdad, y una alegría, weón, si, si el trabajo no es un mal. El trabajo no es un mal. Eso es una mala definición. El trabajo no es un mal. El trabajo es un bien necesario para nuestra existencia. Que si no trabajamos y no producimos, y ojo, y el trabajo no solamente es el trabajo remunerado, sino hay que hacer una redefinición de trabajo, porque si no Cristo no hubiese trabajado nunca, porque nunca recibió un peso, ojo. Excepto cuando lo mandaron a pagar los impuestos y tuvo que sacar uno, ¡pum!, haciendo obra de su genialidad. Maravilla, gracia, esplendor y genialidad. Nuestro Señor Jesucristo le tapa la boca y el hocico a ese weón que decía que no pagaba impuestos. Entonces lo mandó y sacó una medallita y le dijo, ahí está, toma. Grande Señor. Le ganaste a todos los magos de Egipto y a los profetas de Baal. Un aplauso para el Señor de señores, varón de guerra. Oye, entonces es exacto. El trabajo no es mal. Entonces y es necesario. Entonces te digo algo. ¿Quién fue el hombre más productivo de la tierra? Un hombre que trabajó voluntario. Cristo. El que hizo más cosas y más milagros y el que su mensaje, el que penetró y ha penetrado en más vidas de todas las personas del mundo. Él fue el hombre más productivo del mundo. ¿Quién fue el más eficiente? Él, porque todo lo que se propuso, lo hizo. ¿Quién fue el más sabio? Él, porque él lo que hizo, lo hizo por los caminos que él escogió y eran los mejores. Y le ganó a los que practicaban la sabiduría de este mundo y les demostró que la sabiduría de él era superior a la sabiduría de este mundo. Y locura para ellos. Él demostró que era el mejor, el superior y el más poderoso, el más potente, el omnipotente, porque fue el único que venció la muerte, el imperio, que nos tenía adormecidos y muertos de miedo a lo desconocido. Hoy sabemos que Cristo resucitado y los que mueren con él resucitan con él. Los que mueren en el pecado resucitan con Cristo. Los que mueren a la prevaricación resucitan con Cristo. Hemos resucitado, se ha creído en Cristo. Entonces quisiera dar dice, y de costilla de Jehová, de que Jehová tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque el varón fue tomada. O sea, Adán vio que era de su misma naturaleza, su misma esencia. No era que, porque si no hubiese sido naturaleza, su misma esencia, hubiese deformado en algo completamente distinto. Genéticamente era posible. Y moralmente también. Porque su mente estaba preparada para comunicarse con Dios, entender los valores de Dios, las normas de Dios, y también es hacer la voluntad de Dios. Era un igual. No tuvo confusión. No dijo esto era un orangután, ni un simio, no. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta se llama varón porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces digo algo, aquí está la fundación del matrimonio, la primera institución. Juez de la República, presbiteriano. Oye tú, curador, tú no puedes separar un matrimonio, una unión, la primera institución que Dios creó, así como así. Dejará al hombre a su padre y a su madre. Te digo algo, y se unirá a su mujer. O sea, ¿cómo separas a mi hija de su padre y su madre? Porque ella se separó de mí, la madre se separó de mí, me abandonó. Y abandonó su hogar. Y trata como la wea a su hija. La maltrata.
y me acusa a mí y se consigue certificados falsos y hace una sentencia con certificados falsos y rómpese un principio de que ella debe estar al alero de sus padres y al cuidado de sus padres hasta que no encuentre un hombre que la ame y que la cuide y que ella también esté dispuesto a amarla y cuidarla. Porque el hombre no está hecho para estar solo. Y la mujer tampoco, no vivimos para estar solos. Pasamos por el momentos que estamos solos en la vida o dadas los cambios que han existido socialmente. Y a lo mejor eso no es que esté mal, a lo mejor es necesario para nuestra madurez. Pero en esencia nosotros no estamos para ir solos, sino que también incluso cuando estamos sin una familia, también es necesario que vivamos con amigos, que podamos compartir cercanamente relaciones íntimas y así ir practicando el amor al prójimo y aprendiendo de otros. Entonces somos para llamados para vivir en sociedad. Todo se hace en sociedad. Todo. Entonces, o si no, estaríamos predicando que al hombre de hoy, a ese se corre la paja, se masturba y ve pornografía, ¿cierto? Al individualista, que solamente piensa en él y para él. Y se queda buscando tesoros menores, que lo dejan insatisfechos. Y con placeres bajos. En cambio, el hombre que Dios quiere, el de verdad, el Adán, que es imagen de Cristo, no del antiguo Adán, es un hombre que da placer, gozo, no se niega y no encuentra una maldición el engendrar. No entra a una casa, deja la cagada y se va, y arranca, sino que se hace responsable y dice, vengo a responder por este roce que hubo y que destruyó un hogar, una familia, la vida de de mi madre, Rodrigo Silva, un hombre que también lo había hecho antes con la niña, que entró, dejó la cagada y se fue, y ahora nunca más la ve. Un hombre que simplemente no te decía y no te explicaba la verdad para que razonara, sino que te manipulaba espiritualmente. Él se adjudicaba un rol espiritual y por lo tanto te manipulaba en tu debilidad. No, no busques esos hombres que te manipulen. Busca hombres de verdad, que estén dispuestos a perder. Si tú le dices, no te quiero más, entonces lo verás llorando. Porque su amor se le fue. Pero él sabe que tiene un amigo donde puede recurrir, llorar en sus brazos, ser cobijado, alentado, y se va a recuperar. Porque el amor de una mujer no lo va a matar. Tampoco el amor de un hombre lo va a matar. Porque su primer amor es Cristo, es el Señor, aquel único Rey que se hizo siervo y vino a lavarnos los pies, a enseñarnos cómo debe ser la relación entre un hombre y una mujer, servirse como siervos. Dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces te digo algo, cuando uno está con su hija y es divorciado, esto aplica. Tú no tienes que apartar de la niña de su papá. Tú tienes que permitir que estén lo más cerca posible. Entonces estás yendo con tu decisión está yendo contra los principios bíblicos, los que mandó Dios. Te está yendo contra Dios, curador, iglesia. Te está yendo contra el rey soberano. Así que te va a costar caro y eres consciente. O te puedes arrepentir y dejar de hacer eso. Porque está yendo contra nuestra religión. Y nuestra religión dice eso. Y todas las religiones cristianas también. Y es la verdad que no puede discutir. Esto va a decir algo. Dice. Mira, dice. Desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. O sea, mira lo que hizo la serpiente. Le hizo ver a la mujer que la regla de Dios era opuesta. La regla de Dios era, tú puedes comer de todos los árboles, menos de uno. Pero la serpiente le dijo, ¿es verdad que tú no puedes comer de todos los árboles? Le hizo ver la realidad de una forma distinta. O sea, le hizo ver, le agrandó lo que no tenía.
lo que nosotros hacemos es, nosotros ponemos nuestra mirada y le hacemos un zoom a lo que nos falta. Y por eso nos amargamos y no agradecemos de lo que tenemos. ¿No es así? Lo tenemos todo. Tenemos viento, amor, salud, o casi todo, o posibilidades de disfrutar y agradecer lo poco que tenemos, porque con poco somos felices, podemos ser felices, porque si con Cristo está en nuestro corazón, ya nuestra mayor riqueza la tenemos. Aunque lo tengamos todos, si no tenemos Cristo, sí te creo, somos infelices. Pero con Cristo somos los más ricos. Porque Él es la riqueza, Él es el mayor y es nuestro bien superior. Entonces te digo algo, así te engaña Satanás, mostrándote que lo que te falta, no es, que lo que no tienes es imprescindible para tu felicidad y para tu bienestar. Si Dios te da eso, es porque eso es lo que tienes que tener. Y si has trabajado bien, te va a dar lo que tú necesitas para tu bienestar. Entonces sea agradecido. Y pide el pan de cada día, porque no te va a faltar. Entonces es con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, y la mujer respondió, de la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis ni le costaréis para que no comeráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mira lo que dijo. La serpiente dice, no moriréis si tú le haces, si le desobedeces a Dios. O sea, la serpiente estaba diciendo, mira, las causas de desobediencia a Dios no son graves, no morirás. Estaba induciéndote a pecar, porque pensaba que eso de Dios era un acto menor. Pensaba que esta regla no era importante. Si Dios te la da, es importante. Si Dios te dice no cometas adulterio, es porque es importante, aunque no te vayas a la cárcel por ser un adúltero, un mujeriego, un promiscuo, no te vas a la cárcel. Pero es una regla importante y fundamental para no destruir a tu familia, o a una mujer, o a sus padres, o a ti mismo. Entonces le dice, si es que no morirás. O sea, él te está diciendo que las causas del pecado no es morir, sino que pecar contra Dios y eso es ser la autoridad, que es bondadosa, que te da todo, menos que te pide solamente que es una cosa. No es grave, te puedes rebelar contra la mayor autoridad. Te mintió, te engañó, para intimidarte, si no morirás. O sea, un farsante. Miró en menos la sabiduría de Dios y se fue contra el Creador. Levantó una rebeldía cósmica que terminó en la caída de la humanidad. Serán abiertos vuestros ojos si comes y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó su fruto y comió, y dio también al marido, el cual comió, y así comió ella. El Adán le hizo caso a la mujer. Simplemente lo que había él dicho es, yo no como, muchas gracias. Tú pecas, yo no pecos. Me encantaría que no hubieses pecado. Oré para que no pecaras. Ayuné para que no pecaras. Le rogué a Dios para que ambos no pecáramos y no desperdiciáramos la tremenda bendición que el Señor nos estaba dando. Por eso me duele en el alma perder las bendiciones que Dios nos da. Y darle y prestar nuestro oído a esos consejos astutos, racionales, utilitaristas, pragmáticos, que hombres del mundo a veces le dan a los creyentes y nosotros como imbéciles les creemos y pensamos como el mundo, con razonamientos mundanos y no guiados por el espíritu, no guiados por el espíritu de condicionamiento bíblico. Entonces te digo algo, un sabio lo que hace es, cuando ve a Satanás hacerte una oferta indecente como no veas más a tu hijo, tú lo que dices, ándate a mi casa, yo no te escucho. Hoy déjame hablar, yo no te voy a escuchar. No te prestes para esas conversaciones porque sabes que son engañosas. Cuando vino el pastor así yo le respondí. Me pegaron, yo me cubrí, no reaccioné. Se fueron, huyeron. Y después fui donde él, dije, oye, Rodrigo Silva, aquí es testigo, no hagas más eso con mi hogar. Ese hombre estaba lleno de ego. Así era el querubín Satanás, porque era tan hermoso, lleno de soberbia, por su hermosura, su inteligencia, que por las muchas contrataciones fue expulsado. En vez de ser un querubín protector, fue un querubín abusador de los que tenías que cuidar. Satanás expulsado. Entonces ese hombre estaba lleno de un ego
porque me dijo, tú vienes a buscar mi aprobación. Cuando yo le dije a Rodrigo Silva, pastor, no hagas más eso, no te metas en mi casa y entrega mi información de mi hija. Yo me sorprendí, porque solamente un hombre con un ego reventado que se cree superior piensa que yo voy a buscar su aprobación, o una aprobación de un hombre inmoral. Por lo tanto, él tiene una autopercepción de sí misma totalmente alejada de la realidad. Él es el loco, él es el inmoral. Él habló por Satanás en la iglesia y se cree y tiene el cuidado espiritual de familias en la primera iglesia presbiteriana de Chile. Un gran concepto de sí mismo, algo que Dios nos prohíbe, sino que nos llama a ser humildes. Porque dice que lo que viene después de la soberbia es el abismo. Entonces ¿qué pasó? Dice así. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se versaba en el huerto al era el día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? El hombre sabía que ya no tenía ninguna conciencia limpia ante Dios. Ya no se podía, cuando nosotros hemos pecado, hemos hecho una traición, tú miras a los ojos de tu mujer y tienes que desviarlo, porque te dice, mi amor, ¿es verdad? No, mi amor. Mi amor, dime si es verdad, porque te puedo perdonar. No, si no he hecho nada de verdad. No, mi amor, pero dímelo por favor de verdad, que ya no aguanto la angustia. No, mi amor, no seas celosa. Por favor, dime dónde está mi hija, te lo ruego. No te responde. Por favor, dime dónde está mi hija, si el juicio es equivocado, esto es mentira, te estoy mostrando las pruebas de la verdad. Y ya no pueden llamar ni se atreven a hacerlo, porque tienen la conciencia manchada de impiedad y no se atreven, porque saben que están con chinos, con tremendo pedazo de pecado en su iglesia. Y tienen un bloque y un estorbo en sus oraciones, porque Dios no escucha la oración del pecador, que no se arrepiente. Iglesia presbiteriana. Has abusado de una mujer, la has menoscabado, la has humillado, y tienes que escribir una carta para que quede en registros de memoria de que nunca lo harás más con ninguna mujer. Y así uno dará esas lecciones a todos, incluyendo a mí, a que tenemos que ser hombres. Los primeros en dar pasos de humildad. Y solo así será posible que para tener oportunidad de enseñarles al camino de Dios a los pecadores. Que habitan junto a nosotros en esta ciudad. Levanta los muros de Jerusalén, oh Dios. Levanta los muros, Señor, y con hombres que realmente quieran construir una nueva sociedad, una cultura, con hombres y mujeres de verdad. No nos quites tu Santo Espíritu. Y haz que nuestras bocas proclamen tu salvación y anuncien, Señor, tu venida, la prometida. Maranatha. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, y tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo comí que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol que yo comí. Mira, le echó la culpa a la mujer. ¿Tenía culpa la mujer? Sí. Pero el primer responsable, cuando dice, sí, pues, yo fui el primer responsable. Yo comí. Y la mujer también. Yo caí cuando ella me ofreció y soy responsable. Reconocer como hombre cuando la he cagado. Y no mentir. Y no ponerte el disfraz de huevón. Porque si no hubiese reconocido que la cagó, se hubiese ahorrado un pecado. Pero le echo la culpa al otro. Es cierto que muchas veces hay desgracias que son culpa del otro, o más responsabilidad del otro.
Y tenemos que saber discernir cuándo es una y cuándo es otra. Porque también no podemos encasillar a todas las desgracias como culpa de que estamos actuando como Adán. O sea, cuando yo responsabilizo a un hombre que yo había logrado la paz, yo había criado a mi hija en 8 años, y 4 años sin guerra, sin denuncias, soportando día a día la pistola en la cabeza, las humillaciones, y criando a mi hija con una enseñanza superior a cualquier colegio particular, al mejor colegio particular, bilingüe, te lo digo, y que yo había intentado compatibilizar mi trabajo laboral de ingeniero comercial y magíster en gestión de empresas con la crianza, y había tratado con jornadas parciales, pero ella simplemente en su cambiante humor o el día, o como me decía el día, me dejaba estar o no estar, entonces yo tenía que estar 100% disponible. Luego, a mediodía, la tía me decía, la niña tiene la cagada, humilla a la mamá y le dice, mamá, si no me compré la caja feliz, te dejo la cagada, así. O si no, hoy día ya sería una criminal, una niña con depresión directa a suicidarse. O ser una drogadicta o un adolescente que anda en la calle. Entonces, había que invertir en lo más valioso. O en la vida, o en la prosperidad económica. O en la vida, o en ser un yuppie más de una gran ramera. De la grande, de la más puta de las rameras. De un hombre que se vende se vende al placer y prefiere una vida cómoda y no hacer lo que debe hacer, de preferir cuidar a su hija, porque pues, si no va a estar abandonada y se va a repetir el ciclo en la que vivió su madre, que su madre fue abandonada, arrojada a ciudad del niño y violentada y maltratada física y psicológicamente por su abuelo Rosampuero, que acusa a su marido de violaciones falsas y me acusa a mí también de violaciones falsas para separarme de mi nieta, y es una señora llena de maldad, que incluso ha tratado de matar a su hija con un cuchillo en el cuello. Lo hice certificado del servicio médico legal. Y hoy me trata a mí de separarme de mi hija y de acusarme de abuso sexual. Mente distorsionada, podrida y entenebrecida. Entonces, uy, ¿quién te enseñó que estaba allá? Dice, ¿qué Jehová te dio a la mujer? ¿Qué le has hecho? Y le dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dice, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y el polvo comerás de todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mira, la simiente de la serpiente, o sea, estamos hablando de cosas espirituales. Por lo tanto, siempre va a haber una amistad entre ti y la mujer y entre tu simiente. Una amistad espiritual que se va a manifestar de una otra forma en nuestra vida cotidiana, real. Y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El que te hiera en la cabeza te mata. El que te hiera en el calcañar te deja vivo, te duele. Cristo le rentó la cabeza a Satanás. Le ganó en la cruz y resucitó al tercer día. Reventó esa cadena oscura donde lo tiraron y dijo, adelante, pasen y vean. He resucitado. Cristo resucitado, es hora de creerle a la verdad demostrada, predicada, que su nombre sea exaltado, sea reverenciado, y ya creamos en la verdad y no en los mitos que Darwin y compañía han inventado y nos han menoscabado. Seamos responsables, seamos nuevos Adanes, nuevos hombres y nuevas mujeres que realmente se hacen responsables del pasado y creen en las promesas de Cristo, de restauración y de redención. Nuevamente pido, si hay algún Adán que me pueda decir dónde está mi hija, porque he repetido nuevamente, el representante legal que cuida los intereses de la Iglesia Presbiteriana de Chile en Chile, que me vuelva a decir dónde está mi hija. Si fuera tu esposa y yo me hiciera cargo de tu esposa, ¿cómo estarías si yo no te diera información durante 3 años? ¿Qué has hecho con mi esposa? El que está a cargo espiritual de mi hija, que se han hecho autojuegado tú, me tienes que dar un informe, como yo te lo daba, de todos los que llegaban nuevos a la iglesia,
y decía un informe. Domingo a domingo tienes que darme un informe, por favor, hermano, del estado del corazón espiritual de mi hija, el seguimiento diario, porque yo te lo pedí y tú lo has asumido. No hay medidas cautelares que prohíban que tú me des información de mi hija y que no facilites el cumplimiento del régimen de visita directo y regular. A Abraham Rivera. También le he mandado un mail a todo el cuerpo de VosChef donde estudia tu hijo que estudia física. Yo lo conozco, para que todo VosChef, donde yo estudié también, nos ayude. Si no es Abraham, que sea el hijo. Uno de los dos que se haga cargo. Que ya sea el Adán antiguo o que el hijo sea el Adán nuevo, pero que algún Abraham lo haga por fe, que sabe que su salvación es por fe, no es por obra. Entonces, por fe, créele a Dios y no se obedezca a tu creador, Abraham. Y administra bien los recursos y no pongáis en riesgo más a la iglesia. Porque yo le digo, atento, yo estoy poniendo esto también para cuidar los intereses de la iglesia. Eso, por eso lo estoy publicando. Porque estoy demostrando que sí me interesa la iglesia, la amo y deseo amarla más. Y disculpe, en realidad, Señor, discúlpame, porque tengo miles de omisiones, de las cuales tú has sido misericordioso conmigo. Y todavía me das vida. Gracias, Padre. Oiga, que tenga un lindo día y que Dios lo bendiga.